Ahí te veo, Catalina. Bueno. Hola, ¿qué andaste? ¿En bicicleta? No, recién salgo de trabajar del jardín y estoy tratando de llegar a casa. Pero por lo menos voy escuchando la clase. Hago bueno. Normalmente eso para no perderme la clase. Bueno, buenísimo. Bueno, acá hay varios que deben estar durmiendo la siesta porque no ponen las cámaras. Buenas tardes, no cuento con cámara. Bueno. Fermín, ¿dónde andas, Fermín? No, acá, profe. Sí, porque te escribí, pero te escribí por el mail y te tenía que responder por la plataforma. Ah, no me fijé. Nunca te llegó. No, que te dije que no te hicieras problema en la medida que me informaras, no había ningún problema. Perfecto. Bien. Bueno, estábamos en Roma. Dijimos que Roma es la consagración de la filosofía griega juridizada, digamos, la consagración del derecho. En Roma vamos a encontrar también por primera vez una forma de gobierno que resume todas las aspiraciones que también habían tenido los griegos en la filosofía, que va a ser esa etapa de la República Democrática. Hablamos de Polibio, del historiador Polibio, y de su teoría de los ciclos políticos y de la forma de gobierno ideal. Precisamente Polibio es el que nos va a decir que la forma ideal de equilibrio, el sistema ideal de gobierno va a ser esa República Democrática Romana, donde van a estar representados los tres estamentos de la sociedad. Por un lado van a estar los cónsules, recuerdan que era la figura que cumplía funciones ejecutivas durante la República y que van a representar a la monarquía. ¿Se acuerdan que eran 2 cónsules que tenían un tiempo limitado de mandato, que cumplían funciones ejecutivas? Ellos representan a la monarquía. El Senado, que como siempre va a representar a la clase aristocrática. Y por último, la plebe, que va a lograr incorporarse, también logra inclusive incorporarse en una parte del Senado sobre el último tiempo de la República Romana, que representa en general al estamento de la clase popular. De modo que en esa representación y en ese equilibrio, Polibio encuentra que van a estar satisfechos todos los intereses de la sociedad porque cada estamento va a agregar por sus propios intereses. Y a su vez no va a permitir que se imponga ningún criterio que no sea objeto de un consenso, de un acuerdo entre los tres representantes de la sociedad, digamos. Recuerdan que él parte del análisis de las formas de gobierno que había establecido Aristóteles y sobre esa base nos muestra que las formas de gobierno se repiten en ciclos políticos en donde de las formas puras se pasa inevitablemente a las formas impuras y que entonces por eso requiere un sistema de equilibrio donde estén representados todos los sectores de la sociedad. Bien, vamos a hablar entonces ahora de otro representante muy importante porque después lo va a retomar San Agustín, con un enfoque cristiano, por supuesto.
pero va a retomar las ideas fundamentales que es Cicerón. Cicerón fue un gran abogado, gran orador, fue cónsul inclusive, y un poco que nace o vive, digamos, en la etapa ya de decaimiento de la República Romana, en la etapa ya de conflictos, donde ve desaparecer ese modo casi perfecto de gobierno. Cicerón va a retomar un poco las ideas que vimos de los sofistas, que recordamos que los sofistas lo descubren por casualidad, y ahora Cicerón va a tomar esa idea y la va a desarrollar. Son muy interesantes sus obras. De hecho, una de ellas, que es una de las más importantes, que es la de la República, en la obra de la República, que se descubre alrededor de fines del 1800, en un palimpsesto aparece esta obra, prácticamente, digamos, que se conocía a través de las tradiciones, pero que no se había encontrado el texto. Bueno, sobre fines de 1800 se la descubre. Y en esta obra, La República, va a ser un desarrollo de lo que es la ley natural, de esa idea primigenia de los sofistas. Cicerón nos va a decir que todos los hombres hemos sido creados a imagen de un creador. Y en esa creación, en ese acto de creación... Profe, ¿qué era? No se va a escuchar. ¿Lo podrías repetir? Sí. Vamos a desarrollar Cicerón. Cicerón, dijimos que es un abogado muy, digamos, exitoso para la época, un gran orador, pero que en cierta manera su vida transcurre ya con la decadencia de esa etapa de esplendor de Roma, que es la etapa de la República. De hecho, precisamente, como va a ser un defensor sobre todo de los principios senatoriales, va a ser proscripto y después lo van a matar precisamente por eso, pero ya sobre el final de Roma. El gran mérito de Cicerón es tomar esas ideas de la ley natural que los sofistas en Grecia habían descubierto por casualidad y darle un desarrollo muy importante, tan importante que va a ser del cual parte precisamente San Agustín en su obra. Cicerón nos va a acercar, digamos, a Roma todas las ideas de la filosofía griega. Él es como que redescubre toda la filosofía griega y la hace conocer en Roma. Entonces nos va a decir que todos los hombres han sido creados a imagen y semejanza de un creador. Y ese creador nos ha puesto un elemento en común a todos, a toda la humanidad, que es la razón. Entonces, su idea de la ley natural parte de la razón. Y acá se va a distinguir de Ulpiano, de ese otro gran jurista romano, porque Ulpiano nos va a decir que la ley natural también está presente en los otros seres vivos. Claramente Cicerón, si nos habla de la razón, para él la ley natural solo la podemos conocer los hombres. Entonces, parte de la idea de la razón humana, esa razón humana lo lleva a hablar de la recta razón. ¿Y qué es la recta razón? Es un sentir, dice Cicerón, es un sentir que tenemos todos los seres racionales, que nos lleva a hacer el bien o a tener comprensión del bien y a alejarnos del mal. Es decir, que internamente cada ser humano sabe todo lo que está bien, todo lo que es permitido hacer y todo lo que está prohibido y hay que apartarse de eso.
Eso es lo que Cicerón denomina la recta razón, que es un producto de la razón humana. Desde el momento que el creador pone la razón en el hombre, pone también la recta razón, es decir, esa posibilidad de distinguir el bien del mal. De modo tal que eso nos lleva a la concepción de la ley natural. La ley natural es aquella que justamente se basa en la recta razón, que es, digamos, conocida por todos los hombres en ese sentir. Es decir, si bien aparece a partir del raciocinio, se interpreta o se conoce a través del corazón, del sentir, el saber lo bueno de lo malo, el saber distinguir. Entonces, esa ley natural es una ley que está presente, dice Cicerón, en Roma, en Atenas, en todas partes donde haya hombres. Es inmutable, quiere decir que estemos donde estemos, siempre tenemos esa posibilidad de distinguir como humanos lo permitido de lo prohibido, lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto. Es igual para todos los hombres. Y acá se encuentra con un problema bastante importante, que es el tema de la igualdad de los hombres en la antigüedad. Nosotros ya vimos claramente que los hombres de la antigüedad, particularmente los filósofos que analizamos, Platón, Aristóteles, para ellos la desigualdad era un hecho natural. Recuerden que Aristóteles nos dice que ya hay hombres que nacen esclavos y hombres que nacen libres. Es decir, la desigualdad, el principio de la igualdad no lo conocen los pueblos de la antigüedad. Entonces, ¿cómo concilia Cicerón este desarrollo que va haciendo de la ley natural y al llegar a decir que todos los hombres son iguales en cuanto a dignidad, precisamente porque todos tienen raciocinio, todos tienen recta razón, todos van a conocer entonces la ley natural? Entonces él ahí proclama la igualdad de todos los hombres en su dignidad, aunque legitima que los pueblos de la antigüedad vean la desigualdad como algo natural. Es decir, él llega a esta concepción desde el punto de vista de su análisis filosófico, pero también legitima que en su época no se reconozca esa igualdad de todos los hombres. Vamos a tener que esperar unos siglos después para llegar a la Edad Media, donde la igualdad ya a través de San Agustín y luego Santo Tomás de Aquino se proclama en forma definitiva. Todos los hombres son iguales a imagen y semejanza del Creador. Pero ya Cicerón lo esboza en este análisis que desarrolla, porque dice, si todos tenemos razón, si todos distinguimos lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, ergo todos somos iguales en cuanto a dignidad, desde el momento que somos personas, seres racionales. Pero, no obstante, como les digo, no se enfrenta en ese conocimiento a la situación que impera en su época, en la antigüedad, de no reconocer la igualdad de los hombres. Bien, eso entonces nos dice en cuanto llega al concepto de la ley natural, partiendo de la razón, la recta razón, la ley natural. ¿Y qué nos dice de la ley humana? Nos dice que la ley humana, que él conoce muy bien, porque ya les digo que es un abogado muy, muy prestigioso, la ley humana dice, para ser válida, para reconocer su legitimidad, debería coincidir con estos principios, con estos postulados de la ley natural. Una ley humana que contraría o que se aparta de la ley natural sería una ley injusta. Eso también va a ser un principio que luego van a retomar San Agustín y Santo Tomás. Es decir, la necesidad de que la ley humana
esté en completa, coincidencia con esos principios de la ley natural, con esos principios que conocemos todos y que todos sabemos cuando algo está bien y cuando algo está mal. De modo tal que entiende que debe respetarse la ley humana, porque es la ley de su tiempo, pero también es como que abre un camino a repensar en la elaboración de las leyes esa necesidad de ajustar la ley humana a la ley natural. Principio que, como les digo, primero va a desarrollar San Agustín de una forma menos extensa y con la plenitud lo va a hacer Santo Tomás en su obra. Cicerón, entonces, este principio va a ser retomado, va a ser desarrollado desde la óptica del cristianismo, tanto por San Agustín como por Santo Tomás. ¿Por qué? Porque precisamente Cicerón no es cristiano. Entonces, todo el aditamento de la religión católica va a ser luego sumado o adicionado a estos conceptos de Cicerón. Al igual que los filósofos de los cuales se ha nutrido Cicerón, también pertenece a esa doctrina que ya denominamos del origen natural del Estado. Para Cicerón también, igual que para Aristóteles, igual que para Platón, igual que para Sócrates, el Estado es un hecho natural precisamente por la sociabilidad del hombre. El hombre es un ser social y para satisfacer sus necesidades, inexorablemente se nuclea en sociedades civiles, en ciudades, en estados. Y también va a pergeñar el concepto de la necesidad de lo que se denomina la guerra justa. ¿Qué es la guerra justa? Para este autor, la guerra justa va a ser aquella guerra que solamente responda como legítima defensa. Es decir, no admite la guerra por sí misma, por la simple conquista, digamos, sino que solamente justifica la guerra como legítima defensa frente a un ataque. Esto también va a ser luego ampliado por Santo Tomás. No por algo escribe y es todo Santo Tomás. Así que imagínense que tuvo tiempo suficiente para reflexionar sobre cada uno de los temas fundamentales de la vida que desarrollaron los griegos y los romanos. Bien, entonces, con estos dos representantes más importantes para nosotros, para la ciencia política, y muchísimos más. De hecho, ustedes van a trabajar en derecho romano, Ulpiano, por ejemplo, Justiniano. Pero nosotros, para la ciencia política, rescatamos de Roma a Polibio y a Cicerón. Habíamos dicho que la última etapa de Roma es una etapa de decadencia, la cual denominamos como el imperio que se dividía en el principado y en el bajo dominado. En esa etapa de decadencia después de la República, precisamente va a aparecer el cristianismo. De modo que ya va a haber un cambio absoluto, pero no porque se desdeñe toda la cultura latina y griega, todo lo contrario, el cristianismo va a absorber toda esa cultura que va a llegar hasta nuestros días, va a ser la llamada cultura de Occidente. Entonces, la aparición del cristianismo va a ser como superadora en ese sentido y, en cierto modo, no va a dejar
esa ruptura del imperio, de toda esa maravilla creativa de los romanos, no lo va a dejar como una etapa oscura porque precisamente la va a superar, la va a reivindicar y va a tomar toda esta cultura helénica y latina para formar parte luego de la gran cultura occidental. Es decir, que nada de todo lo creado en estas etapas va a morir. Puede ser que el imperio romano desaparezca, pero no va a desaparecer toda la cultura helénica y latina, porque va a ser absorbida, va a ser tomada por el cristianismo. Eso es un dato que ustedes tienen que tener en consideración. Las culturas como tales tienen su etapa de esplendor, de florecimiento y de decadencia, pero todo su legado de algún modo u otro va a ir pasando. En este caso, el gran legado para la cultura occidental va a sobrevivir en el cristianismo y en toda la etapa siguiente, que va a ser la etapa de la Edad Media, donde se va a redescubrir toda la filosofía griega y todo el legado romano. En esta etapa de transición, que es el final de la Edad Antigua, la aparición del cristianismo, y antes de que entremos en una nueva etapa en la humanidad, que es la Edad Media, va a aparecer una figura muy importante, que es la figura de San Agustín. Entonces, estamos todavía en la Edad Antigua. El nacimiento de San Agustín es en la Edad Antigua. San Agustín nace en esa etapa de, digamos, del bajo dominado, donde Roma comienza a ser invadida por las llamadas invasiones bárbaras. Eso también lleva al decaimiento y a la destrucción de este gran imperio. Y ahí nace San Agustín, de modo que es cuando... Profe, sí. La clase pasada creo que habían dicho de las invasiones bárbaras, eran los moros y me quedé ahí. Muchísimos, hay muchísimos. Los hunos con H, los moros, los godos, los visigodos, los vikingos, los celtas. Van a ver que ustedes imaginen el mapa de lo que hoy es Europa y piensen viniendo de todas partes grupos invasores, de todas partes, porque el Imperio Romano lo van a invadir desde el este por ejemplo los hunos, con Atila, que va a ser una guerra bastante cruenta, los moros desde África, los celtas, por ejemplo, que están en lo que hoy sería Gran Bretaña, lo que sería parte de España, digamos que reciben las invasiones de todo el resto de los territorios. Y eso también va a ser una situación que va a confluir frente a la decadencia propia, interna del imperio, de ese gobierno, toda esta debilidad que traen estos grupos. Ninguno de ellos es un imperio como Roma. Pero lo que pasa es que Roma con sus conquistas se ha extendido tanto que son territorios que ya no los pueden ni manejar desde un gobierno central. Es imposible manejarlos desde un gobierno central, porque ustedes piensen que es prácticamente todo el mundo conocido el que llegó a conquistar Roma. Es decir, lo que eran las civilizaciones de la antigüedad, poco a poco las fue conquistando Roma. Todo eso fue en la gran civilización romana. De modo que cuando lo empiezan a atacar, no tiene ni siquiera las fuerzas suficientes un gobierno central para poder repeler todas esas invasiones. Entonces, lo que quiero que quede claro es que la figura de San Agustín no la situamos en la Nueva Edad, no está en la Edad Media. La figura de San Agustín está en la transición, es decir, en el paso entre la Edad Antigua y la Edad Media. Su concepción filosófica claramente es medieval, pero él nace en la Edad Antigua y desarrolla gran parte de su obra en la Edad Antigua. De modo que nosotros, para ubicarlo en la línea del tiempo, lo vamos a poner en la transición, es decir, en el paso entre la Edad Antigua y la Edad Media. ¿Quién es San Agustín? La vida de San Agustín es muy peculiar.
hasta que se convierta en santo. San Agustín escribe una obra, él nace en el norte de África, en una ciudad muy bonita que se llama Tagaste, justo en el norte de África. El papá de Agustín es pagano y la madre es muy cristiana. De hecho, se va a convertir en santa, va a ser Santa Mónica. ¿Por qué se va a convertir en santa? Precisamente por Agustín. Agustín tenía otros hermanos, pero la vida de Agustín era una vida muy alejada del bien, precisamente. Esto lo escribe en una obra hermosísima que se llama Las Confesiones de San Agustín, que a quien le gusta la lectura se lo recomiendo. Las Confesiones de San Agustín, ahí Agustín cuenta cómo era su vida, sobre todo de joven, más cerca del pecado que del buen camino, y por qué su madre luego se va a convertir en santa, precisamente porque su madre, que ya era cristiana, que ya había adoptado el cristianismo, que conocía los principios del cristianismo, permanentemente pide, reza, ruega para que ese joven encuentre el buen camino. Eso está en la obra de él, cuenta esa vida que él denomina luego errática. Profe, es importante. Sí. ¿En qué año aproximadamente nació? Y nació sobre, les diría, 40 y pico después de Jesucristo. Gracias. Esto lo cuento no solo para conocer la vida de San Agustín, sino porque va a tener una implicancia muy importante, al punto que algunos tratadistas le han puesto un nombre especial a esa idea un poco instalada que tiene Agustín en sus obras, que lo llaman el pesimismo antropológico. Anoten esas palabritas, porque después les voy a explicar qué es esto del pesimismo antropológico. Pero ¿por qué hablan del pesimismo antropológico de San Agustín en sus obras? Precisamente por la idea de pecado. Es necesario leer la obra Confesiones para ver lo que él cuenta en primera persona de lo que fue su vida, de esa vida que estaba signada por el pecado. Es decir, no tenía un camino claro de lo que debía ser su vida. Su madre se lo inculcaba, pero evidentemente hacía oídos sordos. Y bueno, él se forma en su ciudad, después va a Cartago, donde continúa sus estudios, hasta que decide cruzar, salir de su país, de su continente, irse a Europa y se va a Milán para seguir estudiando. Todavía sigue teniendo una vida bastante rara. Pero en Milán se encuentra con Ambrosio, que va a ser su maestro y que después también se va a convertir en santo en merced de Agustín. Y acá es como que Ambrosio, sin ser las plegarias de su madre, comienza a mostrarle que hay una vida alejada del pecado, que hay una vida inclusive de contemplación. Le empieza a enseñar toda la filosofía griega, comienza a conocer los filósofos de la antigüedad y se da cuenta, hace una reflexión respecto de lo que la vida que había llevado hasta entonces. Y él dice en Confesiones que precisamente la conversión, el cambio, se opera con las enseñanzas de su maestro, de Ambrosio. Es decir, cuando él empieza a darse cuenta que la vida que llevaba hasta entonces no es lo que él quería para sí. Justamente plantea que esa conversión opera a partir de este maestro. Bueno, fíjense cómo continúa su vida, que finalmente
se convierte al cristianismo y no solo llega a ser sacerdote, por supuesto tiene cátedras en Milán respecto de derecho canónico, sino que inclusive llega a ser obispo de Hipona. Es decir, su vida hace un vuelco total. ¿Y por qué los autores, sobre todo españoles, los doctrinarios españoles, hablan de que su obra está teñida de ese pesimismo antropológico? Precisamente porque la idea de pecado, pesimismo antropológico, es decir, el pesimismo que traemos como hombres en la idea del pecado. La idea del pecado, estar presente, es ineludible en San Agustín, porque precisamente fue el cambio que operó en su vida. Entonces es lógico que todo lo que piense y todo lo que escriba esté relacionado con cómo apartarse del pecado, cuáles son los caminos para salir del pecado. Y fíjense, antes de hablar puntualmente de cómo clasifica las leyes, en esto del pesimismo antropológico, él piensa una ley humana con fuerte represión, con fuerte sanción. Es decir, algo que enderece al hombre y que lo aparte del pecado. La ley humana, a decir San Agustín, tiene que ser represiva, tiene que traer castigos, precisamente porque está pensando siempre en el tema del pecado. Cómo se puede darle herramientas al hombre para que se aparte del pecado. San Agustín clasifica las leyes. Recuerden que ya con Cicerón tenemos la aparición de la ley natural. Entonces, Agustín nos va a decir que antes de la ley natural hay una ley perfecta en el universo, a la cual va a denominar la ley eterna. Es la ley cósmica, la ley que rige la perfección del universo. Que nosotros como humanos tenemos un solo modo de conocerlo, y esa es a través de la ley natural. Todo ese orden, toda esa perfección que se observa en el universo se va a transmitir a través de la ley natural, tal como la pergeñó Cicerón, es decir, como seres racionales que somos, tendremos esa percepción de la recta razón que va a ser un sentir en nuestro corazón. Entonces, esa ley natural nos va a llevar indefectiblemente a la perfección, nos dice San Agustín. Si seguimos los postulados de esa ley natural, vamos a llegar a la perfección que observamos en la ley eterna. Porque ese ha sido el modo que Dios ha puesto en los hombres para que de alguna manera participemos de la perfección del universo. Y luego nos habla de la ley humana. Y acá también repite la concepción de Cicerón. La ley humana, para ser justa, para ser válida, tiene que ser un reflejo de esa ley natural, que a su vez es un reflejo de la ley eterna. Entonces, clasifica en estos tres tipos de leyes: la ley eterna, la ley natural y la ley humana. Y ahí agrega ese, elemento que les comenté, que se define como pesimismo antropológico. La ley humana debe tener un fuerte carácter represivo, es decir, establecer sanciones. Tiene que ser una ley perfecta. ¿Vieron cuando se habla de la clasificación de las leyes?
existen las llamadas leyes imperfectas, es decir, esas que no tienen sanción. No. San Agustín prevé una ley perfecta, es decir, una ley que tenga sanción, que castigue. ¿Y cuál es el sentido? Para redimir. Es decir, el castigo para San Agustín es necesario para redimir al hombre que está pecando, para que vuelva a encontrar su camino de perfección. Y en consonancia con esto va a escribir la obra que ustedes van a tener que leer algunos capítulos, que es La ciudad de Dios. ¿Qué es la ciudad de Dios? Bueno, antes de adentrarnos en la obra, vamos a decir que San Agustín es el primero que distingue dos ámbitos. El primer pensador de la antigüedad que nos habla de dos ámbitos. Uno es el ámbito de la sociedad humana, que va a tener una autoridad, que es la autoridad política, el gobernante. Y el otro ámbito, que es el ámbito individual, del pensamiento, de las creencias, de la espiritualidad, que va a tener otra autoridad, que va a ser una autoridad divina, va a ser Dios, el Creador. Esto es muy importante. Si ustedes se retrotraen a las etapas de la antigüedad, cuando hablábamos de las primeras civilizaciones de la antigüedad, que decíamos que ese rey, ese faraón, ese monarca, reunía en su persona toda la autoridad, es decir, era dueño no solo de la vida, sino hasta del pensamiento de los habitantes, de los ciudadanos. No se encontraba una distinción, dos ámbitos, con dos autoridades diferentes. Porque esto va a traer consecuencias directas, esto que plantea San Agustín. Porque va a traer la consecuencia de la obediencia que tiene el ciudadano respecto de la autoridad civil, pero que nunca la autoridad civil va a poder actuar sobre el pensamiento, sobre la creencia, sobre la espiritualidad de los hombres. Es decir, la autoridad civil va a encontrar un límite en lo que es precisamente las relaciones sociales dentro del Estado. Pero de ningún modo esa autoridad política va a tener algún tipo de competencia o de influencia sobre el pensamiento de los hombres, sobre su espíritu, sobre sus creencias. Esto es importantísimo y precisamente va a ser como el prefacio de lo que es su obra, La ciudad de Dios. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Dios va a distinguir dos ciudades. Una que es la Civitas Dei, es decir, la ciudad de Dios. Y la otra que es la ciudad terrenal, la ciudad terrestre, que es la sociedad humana. Y él dice que estas dos ciudades van a convivir permanentemente en cada hombre, en cada persona. Y lo va a llamar los ángeles buenos y los ángeles malos. Los ángeles buenos que van a habitar en la Civitas Dei, en la ciudad de Dios, son aquellos que buscan la perfección del hombre. El hombre tiene una mirada dirigida hacia el Creador y busca seguir el camino del Creador, busca la perfección para algún día compartir con su Creador. Y se aleja del pecado. Fíjense, otra vez la idea del pecado. Se alejan del pecado, se apartan, buscan el camino del bien y de la perfección. Y los ángeles malos, que también conviven, porque en cada persona vamos a tener el ángel bueno y el ángel malo,
el ángel malo es el que justamente forma parte de la sociedad terrenal, de la sociedad terrestre, y es el que se alimenta del pecado y se aparta de Dios. Precisamente, durante toda la vida en la tierra, nos dice San Agustín, el hombre va a tener que luchar con estos dos ángeles. ¿Y dónde se va a dirimir finalmente ese conflicto o esa lucha? En el juicio final. San Agustín nos dice que en el juicio final ahí tendremos que rendir cuentas, como si fuera un debe y un haber. ¿Cuánto hicimos para llegar a Dios y a la perfección y al bien? ¿Y cuánto hicimos para alejarnos? Y ahí finalmente se dirá a qué sociedad definitivamente pertenecemos. Si a la ciudad de Dios, y seremos los que formamos parte de la ciudad de Dios, o la sociedad terrenal que no formará parte de la ciudad de Dios. Acá es importante destacar, porque algunos han sostenido que cuando San Agustín habla de la Civitas Dei, de la ciudad de Dios, se está refiriendo al Vaticano. Recuerden que el cristianismo ya había aparecido, ya estaba instalado de acuerdo al terreno que le había cedido en Italia, en Roma, para la instalación de la sede del Estado del Vaticano. Entonces algunos dicen, bueno, cuando San Agustín se refiere a las Civitas Dei se está refiriendo al Vaticano. No es así, no es así. El Vaticano es como algo más humano, que no está en la concepción de San Agustín, decir que todo aquel que está, digamos, de algún modo vinculado, protegiendo o cercano al Vaticano es el que ha logrado. No, muy claramente, ni la sociedad humana es Roma, ni la Civitas Dei es el Vaticano. Eso es algo que permanentemente lo tiene cada ser humano. Por eso tiene, después más adelante, no lo va a decir él, pero después se habla del libre albedrío, es decir, de esa posibilidad de elección. En definitiva, es una posibilidad de elección. Todo el tiempo estamos eligiendo qué camino tomar. Entonces, no se identifica ni la ciudad terrenal con Roma, ni las Civitas Dei con el Vaticano. Es cada individuo en esa lucha entre el pecado y la perfección y el camino del bien. Que, como les digo, va a ser dirimido en el juicio final. Y esto se vincula con lo que San Agustín nos dice respecto de esos dos ámbitos. Precisamente nosotros tendremos que vivir en una ciudad terrenal donde se van a mezclar los ángeles buenos y los ángeles malos. Tendremos que cumplir leyes humanas que no son compatibles con la ley natural, pero ahí está, digamos, la acción de cada persona para poder apartarse y seguir su camino hacia el encuentro con Dios, a pesar de vivir en el mundo donde están mezclados los dos tipos de ángeles. Él nos dice que Adán, a partir de Adán se crean las dos ciudades. ¿Por qué? Porque sus descendientes son los representantes de cada una de las ciudades. Caín, el de la sociedad terrenal, la ciudad del pecado, y Abel, la ciudad de Dios. Es como que Adán es el iniciador, el inicio, el primer representante de esa ley eterna que luego divide justamente a partir del pecado. Adán y Eva, la idea del pecado, hasta Adán y Eva, digamos, había una sola ciudad.
la ciudad de Dios. A partir de Adán y Eva y del pecado, nacen las dos ciudades, con sus dos hijos, precisamente, con Abel y con Caín. Y dice también que esto que se da en la ciudad de Dios, que es la separación, también se da en la sociedad humana. Y pone el ejemplo de Roma, Rómulo y Remo. En cierta manera son Abel y Caín. También ahí, en la creación de la ciudad, en la aparición de la ciudad terrenal, también está la idea de pecado que divide las dos ciudades, donde Rómulo sería la Civitas Dei y Remo sería la ciudad humana. Bien, entonces San Agustín va a ser el continuador de la filosofía griega, va a conocer la filosofía griega. En particular se va a nutrir también de Cicerón, este jurista romano. Va a retomar la idea de la ley natural, va a clasificar las leyes en tres, va a aparecer la ley eterna. Recuerden, la diferencia entre Cicerón y San Agustín va a ser precisamente la idea del cristianismo. Cicerón no está presente cuando habla de la ley natural ninguna concepción cristiana. Esa concepción cristiana es la que va a aparecer en San Agustín. A partir de su conversión, San Agustín es cristiano, de modo tal que cuando clasifica las leyes le va a dar una connotación cristiana a esto. La ley eterna va a ser creada por Dios. La ley humana va a ser creada por Dios en los hombres a través de la razón, de la recta razón, y la vamos a conocer a través del corazón, de ese sentir del que nos hablaba Cicerón. Y la ley humana, que debe estar en total correspondencia con la ley natural para ser justa. Las características de una ley humana represiva, coercitiva, que busque alejar al hombre del pecado, que sancione fuertemente el pecado. La distinción de los dos ámbitos. El ámbito de la sociedad política, regido por una autoridad política, por un gobernante, y el ámbito de la individualidad, la intimidad, la espiritualidad, el pensamiento, regido por la autoridad divina, por Dios. Y esa distinción que la va a llevar en su obra, que va a ser La ciudad de Dios, donde va a distinguir también dos ámbitos: la ciudad de Dios, la ciudad humana, terrenal, la ciudad celestial, la ciudad terrenal. Y cada una de ellas los va a denominar los ángeles buenos o los ángeles malos, según busquen llegar a Dios a través de la perfección y de las virtudes. San Agustín retoma también el concepto de los griegos de la virtud, la importancia de la virtud que va a llevar a Dios, que va a llevar a la perfección. Recuerden que Platón nos hablaba de las virtudes, la fortaleza, la templanza, la prudencia, la justicia. Aristóteles vuelve a hablar de las virtudes, sobre todo de la moral y la ética, tanto de las personas, de las familias, de los gobernantes. Bueno, San Agustín toma la virtud como el modo para que el hombre se aleje del pecado y busque la perfección para llegar a Dios. Por el contrario, los ángeles malos que viven en la idea de pecado y se apartan del Creador. Recuerden que eso se dirime para San Agustín en el juicio final. No hay identidad en el mundo conocido
que responda a una civitas ley o una ciudad terrenal. Eso está en cada uno, entremezclado en cada sociedad humana. Y por eso hace aparecer esta idea a partir de Adán y la idea de pecado, por eso está presente siempre ese pesimismo antropológico, que divide las dos ciudades con sus hijos Caín y Abel, y la idea también de la división en la sociedad humana con el nacimiento de Roma y los dos hermanos Rómulo y René. Bien, vamos a dejar aquí. Vayan terminando los prácticos, así vamos sumando la lectura de San Agustín. Les voy a dar hasta toda la semana que viene para que terminen los dos prácticos. Ya en mayo empezamos con San Agustín. Seguramente vamos a poner, para que vayan teniendo una idea, el primer parcial va a estar alrededor de, voy a definir si el 15 o el 22 de junio. Probablemente sea el 15, pero el lunes ya a través del doctor Cardello ya lo vamos a, porque tengo que pasar las fechas para la administración. Pero tengan en consideración que va a ser alrededor de la mitad de junio. Que vamos a llegar hasta haber terminado Santo Tomás de Aquino. Así que vamos a ver toda Edad Antigua y toda la Edad Media. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias. Entonces, terminamos. Nos veremos en la próxima clase. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.